Existen 4 tipos de países en el mundo: países desarrollados, países en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía 1971. Buena parte de la sociedad argentina no tiene una autopercepción correcta. Es mucho más fácil que abraces ciertas ideas que proponen soluciones extremas a los problemas que enfrentas, o que ofrezcan explicaciones simplificadas de lo que es complejo. Argentina es una de las economías más incomprendidas del mundo, porque se mantiene como una de las más grandes de Latinoamérica, solo superada por Brasil y México, pero simultáneamente ha sido una de las más inestables de la historia. En las últimas 5 décadas ha tenido múltiples auges de crecimiento y devastadoras caídas, entrando ahora en una terrible recesión, luego de técnicamente ser de las economías con crecimiento más rápido de todo el mundo, duplicando su tamaño en tan solo 2 años. Pero con su presidente declarado anarcocapitalista que en teoría persigue destruir el Estado que preside y cuyas políticas económicas están profundizando la recesión y multiplicando la pobreza con la esperanza de retornar a una supuesta etapa histórica de potencia mundial, los argentinos esperan poder resolver los duros problemas económicos que han enfrentado. Desde múltiples épocas de hiperinflación, inestabilidad social, crisis bancaria con el llamado corralito, intento de magnicidio de una expresidenta y un mercado negro de dólares del que todos participan y que técnicamente podría llevarte a la cárcel, pero su presencia es aceptada públicamente y su cotización incluso se anuncia en canales de televisión. Y yo lo he vivido directamente todas las veces que he ido a Argentina. He visto el problema del dólar y el efectivo, las transacciones que se dan en las llamadas cuevas del mercado negro, la explosiva pasión por el fútbol, las protestas y movilizaciones constantes en las calles, y estuve en vivo y directo cuando anunciaron las noticias de que Javier Milei había ganado las elecciones. Y allá conocí a los 2 invitados especiales que traigo hoy. Ellos son Nicolás Moraz, investigador y periodista independiente del canal Los Liberales, y Pablo Borda, historiador, profesor y colega youtuber también, con quienes intentaremos desenmarañar todo esto para entender qué carajo está pasando realmente en Argentina. Así que suscríbete al canal. Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo. Habría que señalar que Argentina tiene una gran peculiaridad, que es que, sin dejar de ser un país latinoamericano, se ha autopercibido históricamente como un país más rico o mucho más semejante a los países europeos. En este sentido, es importante señalar que la economía argentina es una de las economías grandes del mundo. De hecho, Argentina es un país de ingreso medio e incluso, según la perspectiva, podría considerarse de medio alto, si agarramos el ranking mundial. Pero no deja de ser un país ubicado en América Latina. Y dentro de esa lógica ocupa una posición periférica en el mercado mundial. Dicho esto, uno de los grandes temas con Argentina es que como país de ingreso medio ha tenido ciertos comportamientos económicos que son el producto de estos ciclos pendulares. Uno de ellos es la pulsión de la población argentina a depositar su confianza en el dólar. Argentina es uno de los países en donde se tienen más dólares físicos por persona en el mundo. De hecho, en algunos rankings se llegaba a mencionar que después de Estados Unidos, Argentina sería el país con más dólares físicos por habitante en el mundo. Lo que da cuenta de la tendencia que tenemos, producto de los cepos cambiarios, las devaluaciones o la experiencia del corralito de diciembre del 2001. Hagamos esta aclaración: el corralito, anunciado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, el mismo que diseñó el esquema cambiario fijo de un peso a un dólar, conocido como la convertibilidad. El peso valdrá igual que el dólar por décadas. Selló el proceso económico iniciado en 1991 con la crisis del 2001, desatada en gran parte, más allá de ser una crisis macroeconómica general y una crisis social y política, por el corralito, que fue nada más ni nada menos que el límite impuesto a la población argentina a poder acceder a sus ahorros y depósitos bancarios, limitando a 200 pesos o 200 dólares de ese tiempo las extracciones que podían hacer, impidiendo incluso, por ejemplo, pagar las propias cuentas domésticas. Así que esto ha llevado a que históricamente, sobre todo las clases medias, y ni hablar los sectores más poderosos de la economía argentina, tiendan a refugiar su poder adquisitivo en el dólar.
ya sea atesorando dólares, está la famosa expresión de los dólares bajo el colchón, para referirse a este ahorro que se lleva adelante, o en algunos casos, hablando de grandes empresas, fugando dinero al exterior. Por ejemplo, es el caso del gigante económico Mercado Libre, que tiene gran parte, Marcos Galperín, tiene gran parte de su dinero en Uruguay para evadir impuestos o controles. Así que gran parte de lo que es la falta de confianza históricamente que se tiene en el peso o en la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones o incluso retener los ahorros, como se produjo igual ya hace más de 20 años, vamos a decir, esto fue en diciembre de 2001 y la crisis se extendió a lo largo de 2002, ha llevado a este fenómeno. Otra de las cuestiones, igual diría, es la creciente desigualdad que se experimenta en la sociedad argentina y la inestabilidad. Sobre todo en este momento estamos presenciando un momento de inestabilidad laboral, hay un alto número de despidos e incertidumbre económica, hay una recesión en curso en Argentina que se está dando en gran parte como parte del proceso de ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, que plantea un punto que muchos economistas consideran necesario: ordenar la macroeconomía, pero en un contexto de ajuste y recesión. El único que está dispuesto a hacer el ajuste soy yo. Otro punto que igual no me parece que esté de más señalar es que históricamente la Argentina tiende a comparar su nivel de vida con el de los países desarrollados, lo que lleva a una suerte de gran ambivalencia, que es que, por ejemplo, nuestros índices para medir la pobreza en Argentina requieren de una serie de servicios y una canasta que supera ampliamente los que se requieren en otras poblaciones. Para que nos hagamos una idea, que esto no quiere decir que no haya pobres en Argentina, que se remarque, pero el índice que utilizamos en este momento para medir si hay pobres implica que, por ejemplo, una familia tiene que tener un ingreso de unos $400 mensuales para no ser pobre, que si utilizáramos esa medida para otros países latinoamericanos nos darían números exponenciales de pobreza. Lo que da cuenta de esta ambivalencia, quiero señalar, Argentina, ubicándose en la periferia del mundo, ha sido históricamente un país relativamente desarrollado o en vías de desarrollo, con un ingreso importante, pero sin ubicarse nunca en el concierto de las grandes potencias económicas o los países evidentemente ricos. Pero ¿qué explica realmente esta aparente dualidad tan particular de la sociedad argentina? La Argentina tiene características, te diría, culturales, históricas y demográficas un tanto particulares que, bueno, han sido virtudes y defectos al mismo tiempo. Quizás el elemento más discordante o diferenciador de la Argentina con el resto de las naciones latinoamericanas, incluso con las vecinas, es que el rol de la inmigración europea jugó un papel preponderante. Esto fue extraordinariamente positivo en términos de progreso económico, o sea, muchísimas personas, no solo de Europa, de todo el mundo, también de América del Sur, también de Medio Oriente, de distintas nacionalidades que se reunieron allí para tratar de prosperar en paz, huyendo de las guerras y de regímenes totalitarios a lo largo de 6 décadas aproximadamente, o 5 comprendidas entre 1880 y 1930. Y bueno, por supuesto que eso llevó a la Argentina una gran prosperidad, te diría que pese y no gracias a su clase dirigente de aquella época. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. No obstante, yo creo que buena parte de la sociedad argentina, tanto los que tienen tendencias más bien conservadoras como los que tienen tendencias más bien progresistas, no tiene una autopercepción correcta de la realidad. O sea, una cosa es ser un país, si se quiere, bastante multicultural y demás, y otra cosa es creer que uno está en Europa. Y la verdad, sistemáticamente, Argentina se ha visto a sí misma como una especie de singularidad o de excepcionalidad, un pedazo de Europa extraviado en América Latina. Ese error de considerar que es un país extraordinariamente privilegiado, tú lo sabes muy bien, eres venezolano, que los recursos naturales te salvarán de todo, porque además los argentinos son los mejores y ese proverbial ego, etcétera, y ha sido la perdición. Definitivamente ha sido la perdición. Argentina busca generalmente innovar y salvarse con el maná del cielo de la catástrofe y por supuesto eso no va a ocurrir. Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania. Y si me dan 35,
Estados Unidos. Y en ese sentido van las nuevas esperanzas con Milei, quien llega proponiendo cambios radicales con propuestas de ajuste económico y terapia de shock que ya se han aplicado anteriormente en Argentina, solo que llega con una versión todavía más extrema. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. ¿Pero qué ha pasado con su llegada? Pues a pesar de haber prometido en su campaña electoral una larga época de dolor y sufrimiento para la sociedad hasta llegar a ser como Suiza en 40 años, desde ya está cantando victoria, algo que parece muy extraño. Tenemos una particularidad en este momento en Argentina, que es no solo que la inflación ahora pareciera estar bajando, aunque muchos ponen en cuestionamiento la cifra, así que no necesariamente se va a desacelerar la inflación. Otro problema que muchos economistas plantean es el atraso cambiario. Se plantea que necesariamente va a haber una devaluación en algún momento y que se está conteniendo con el objetivo de que no aparezca en el índice de inflación que publica mensualmente el gobierno. Dicho esto, acá lo que estamos viendo es una receta ortodoxa, liberal, muy marcada, que ha llevado a graves problemas. Uno de ellos es el incremento de las tarifas de los servicios públicos. El transporte dentro de todo se mantiene en precios bajos, pero los altos números que vienen en las tarifas de luz, de electricidad o incluso en el agua, le está ocurriendo a algunos, están llevando, por ejemplo, a que haya pequeñas y medianas empresas que no pueden cubrir los gastos energéticos y que estén cerrando, por ejemplo. A esto se le suman otras cuestiones. El incremento en el índice de precios no solo ahora tiene que ver con la cuestión de la emisión, sino que estamos experimentando una inflación en dólares. Lo que es muy grave porque se ha publicado, por ejemplo, en algunos índices, la cadena de supermercados Día, que es originaria de España, tiene en muchos de sus productos precios más altos en Argentina que en el país en el que se gana en euros. Lo cual es muy grave porque los sueldos argentinos, si nosotros vamos a los precios internacionales y los hacemos el paso a dólares o a euros, son infinitamente más bajos. Así que lo que estamos viendo es una redistribución regresiva del ingreso. Muchos de los índices calculan que el promedio de los salarios perdieron alrededor del 40% del poder adquisitivo en los últimos 4 meses, lo que es un verdadero desplome del poder de compra de la mayor parte de la población. Obviamente que hay grandes beneficiarios en este proceso, pero no se puede cubrir del todo sus expectativas. ¿Por qué la teoría neoclásica dice que los monopolios son malos si nos trajo tanto bienestar y tanta caída de la pobreza? Un sector es el agro, por ejemplo. El sector agropecuario, ahora cuando viene la época de las cosechas y demás, está pujando justamente por una devaluación. Porque históricamente en la cuestión de la puja por el ingreso, la devaluación les permite justamente licuar muchos de sus gastos que son en pesos. Y el tipo de cambio en este momento para Argentina no estaría resultando competitivo. Por eso hay temores a que esta política de ajuste que está llevando a un desplome de los salarios no vea necesariamente el fin del proceso inflacionario, sino que este puede volver a acelerarse en los meses siguientes producto de una devaluación o producto del impacto que tengan incrementos como los de las tarifas. Otro elemento que debe mencionarse es que el Estado, desde la política y la ideología de Milei, no está interviniendo en la formación de precios. Y de hecho el propio ministro Caputo terminó denunciando cómo empresas privadas de servicios de salud, las famosas prepagas o las prestadoras de servicios, han estado subiendo por encima de la inflación y se están cometiendo un abuso. Tal vez sería hora de que se pongan las pilas planteando, ¿no?, que con los aumentos que están impulsando. Ahora, por el otro lado, cuando hay sindicatos que logran acuerdos para recuperar su poder adquisitivo por encima de la inflación, el gobierno ha denunciado que esos acuerdos son inflacionarios. Porque si suben los salarios, suben los costos y esto puede empujar a la inflación. Y se ha opuesto a que
haya sindicatos que logren acuerdos, lo que se conoce como las paritarias, los acuerdos anuales de actualización de los salarios, que sean demasiado altos. O sea que el Estado parece alejarse de la órbita de la intervención, excepto en algunos casos para asegurar la desigualdad. Por eso vemos estas contradicciones. Jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear un impuesto y voy a trabajar incansablemente por bajarlos. Dicho esto, lo que más me preocupa a mí es que este hombre que dijo públicamente que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto y que firmó un compromiso en un programa televisivo de Viviana Canosa, firmó un compromiso sosteniendo que no iba a subir ningún impuesto, ha creado un nuevo impuesto al combustible, ha creado un nuevo impuesto al tabaco, quiere reinstaurar el más atroz de todos los impuestos que en un acto proselitista, pero increíblemente más liberal, retiró su rival en las elecciones, Sergio Massa, el ministro del gobierno anterior. Milei quiere reinstaurar el impuesto a las ganancias. Para que lo entiendan, estamos hablando de que alguien que gana $1.200 tiene que pagar 35% de su salario al gobierno. Los trabajadores, sus salarios, sus horas extra, sus viáticos, no pagan más impuesto a las ganancias, compañeros y compañeras. Ha creado un nuevo impuesto, y esto, Gabriel, es pero extraordinariamente irritante, del 5% a quien quiera retirar sus dólares del banco. Siendo que no hay tantos argentinos que confíen después del corralito de Cavallo, el amigo de Milei. No hay tanta gente que confíe en los bancos. Bueno, el que tiene el dinero en el banco, que lo tiene obviamente en blanco, que ya ha pagado todo tipo de impuestos, ahora tiene que pagar 5% de impuestos si quiere sacarlo y disponer de él. Bueno, y así con todo. En sus proyectos de leyes totalmente fracasados, porque tiene una minoría parlamentaria, tú veías, bueno, va a retirar no sé cuántos miles de artículos de leyes. Perfecto, me parece perfecto. Habría que retirar las leyes enteras, porque sinceramente Argentina tiene más de 30.000 leyes. Realmente no necesitas más de 100 o de 200 para manejarte bien. Bueno, tienes 30.000. No, él quería quitar algunos artículos. En ninguno de ellos se le quitaban los regímenes de privilegio a esta oligarquía corporativa cerrada, que él mismo dice los empresarios, pero en realidad son quienes lo llevaron allí. Leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Acá, mira, acércate de balón. Así que esas son todas leyes que se derogan. Bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y esto es algo que siempre me pareció raro, especialmente con las alianzas que hizo para poder llegar a las elecciones y luego con el equipo de gobierno que terminó designando. Porque la casta política toda está cagada. Todo su gobierno viene de allí. Su ministro de Justicia, abogado penalista de narcotraficantes, Mariano Cunio Libarona, el abogado penalista de Eduardo Urnequian, uno de estos magnates cuya fortuna entera se ha hecho con privilegios del Estado y con quien Milei trabajó durante 15 años. Su jefe de gabinete, Nicolás Pose, salió de allí. Su ministro del Interior también, son todos compañeritos de la corporación. En otros cargos tienes a muchísimas personas de Sergio Massa. O sea, imagínate la paradoja de este hombre, este outsider que vino a terminar con la casta, que empobreció la Argentina y tiene, midiendo la inflación en el INDEC, al mismo hombre que a Massa. Tuvo en la aduana al más corrupto de los funcionarios de Massa, alguien que debería cerrar la aduana si justamente cree en lo que dice en defensa del libre comercio, en contra de las restricciones. Bueno, ha mantenido al correo argentino en manos del kirchnerismo radicalizado. En fin, muchos puestos de poder copados por lo peor de la izquierda peronista y otros por lo peor de la tecnocracia moderada de Macri, a quien él llamaba un idiota socialista. El delincuente de Macri nos quiere robar las banderas de... Sí. De hecho, Milei surge como fenómeno mediático y televisivo en los medios de Urnequian, su jefe, para golpear a Macri por disputas entre Urnequian y Macri, y se dedica durante años a decir que el macrismo era socialismo amarillo, kirchnerismo de buenos modales, y ahora tiene un ministro de Economía macrista. No hay una sola persona que se declare o que se haya definido a sí misma como liberal en su gobierno, además de él. Nadie.
Para mí no fue un genocida, no existió el genocidio. La vicepresidenta reivindica la dictadura, es nacionalista, tiene una postura muy cercana a Vox en España y te diría la ala derecha más radicalizada, más confesional, más xenófoba. Todos los ministros o son peronistas, directamente peronistas, como este hombre Guillermo Francos. El propio Milei trabajó en la campaña presidencial de Scioli. Tiene a Scioli, el candidato kirchnerista de Cristina Kirchner en 2015 en su gobierno. Es insólito. O macristas, como te digo, socialdemócratas. Él habla en contra de la Agenda 2030, la Argentina la ha ratificado. Habla en contra del Acuerdo de París, la ha ratificado, todo bajo su administración. Y su equipo de trabajo sobre medio ambiente es gente de Macri y del Foro de Davos. Todos. El ministro es de Davos, Milei es de Davos. Y luego dicen, el Foro Económico Mundial fomenta el socialismo. Pero bien que fue en enero, los saludó a todos, le dio un abrazo a Klaus Schwab, se llevó las felicitaciones y las caricias en la cabeza por haber hecho bien el trabajo. Y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Dijo que iba a atacar a la casta política y terminó sumergida en ella, pero hasta cierto punto esto tiene sentido, porque Milei surgió sin tener una verdadera estructura política. Todo se dio relativamente rápido luego de su transición de la televisión y las redes sociales a la política. Y este es uno de los problemas de los supuestos outsiders, personajes populares que llegan desde fuera de la política. Pero algo mucho más grave y de tendencias aparentemente autodestructivas es su extraño posicionamiento geopolítico. Mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos. Es decir, mis aliados internacionales son Estados Unidos e Israel. También es cierto que gran parte de la política económica de Milei va de la mano de su posicionamiento geopolítico. Argentina tiene dos socios comerciales que son los más importantes. El primero es históricamente Brasil y el segundo en las últimas décadas es China. La posición ideológica y en materia de política exterior de Milei está llevando a que Argentina resienta sus relaciones diplomáticas y comerciales con sus dos principales socios. Milei en este momento busca alinearse con Estados Unidos, con Israel y demás. Hasta el punto que el propio Milei ha decidido tirar para atrás el ingreso de Argentina en los BRICS. Argentina había completado el proceso y va a ser parte de los BRICS, en donde de nuevo se encuentran dos de sus principales socios comerciales y otros países con los que tiene importantes relaciones diplomáticas como Rusia. Milei no solo ha rechazado el ingreso argentino a BRICS, sino que con su embajador ha coqueteado y otras figuras con el gobierno de Taiwán, entrando en conflictos diplomáticos con China. Él mismo ha lanzado declaraciones atacando al presidente Lula da Silva, que dirige la economía más grande de Sudamérica y el principal socio comercial de Argentina. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Esto ha resentido esos vínculos. Y no solo eso, sino que priva de una de las posibilidades de crédito de la Argentina, que era justamente el Banco de los BRICS. Argentina tiene un gran problema con su deuda externa, un problema histórico, pero que sobre todo se ha acrecentado a partir del gobierno de Mauricio Macri con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 2018. Para que nos hagamos una idea, Mauricio Macri tomó la deuda más alta de la historia del Fondo Monetario Internacional que haya tenido un país. Antes había sido Grecia y antes también había sido Argentina, en la época de Fernando de la Rúa. Dicho sea de paso, el ministro que estaba en esos tiempos es el famoso Toto Caputo, que es el actual ministro de Javier Milei, ministro de Economía. Y el gran problema es que Argentina se priva de no solo el acceso a esos mercados o a esas fuentes de inversiones, sino incluso del acceso al crédito. Y de manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Por el otro lado, incluso el Fondo Monetario Internacional ha cuestionado el programa de ajuste de Javier Milei, considerando que es demasiado extremo y que no es sostenible en el tiempo. Por eso, Javier Milei, el gobierno, ha estado en tratativas para obtener más financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que se produzcan nuevos desembolsos monetarios que el fondo se niega a realizar porque considera que en estas condiciones Argentina no va a ser capaz de pagar o cumplir sus obligaciones de deuda, porque el descontento social, la puja por los salarios y la recesión que está enfrentando la Argentina va a tener costos perdurables en los próximos años. Argentina está en un momento crítico, Gabriel. Están entrando tropas de Estados Unidos
por la postura geopolítica que él está adoptando. This region is so rich in resources, rare earth minerals, lithium. I think they're there to undermine the United States. They're there to undermine democracies. Que es muy peligrosa. Más allá de que yo no esté de acuerdo con ningún alineamiento con potencias, tampoco lo estaba con el alineamiento con China y Rusia que propiciaba Cristina Kirchner. O sea, yo creo que los pueblos tienen que entenderse a través del comercio precisamente y no a través de sanciones y amenazas. Tú ahora ves a Milei que decía que iba a cortar el comercio con China. Imagínate Argentina, China el principal comprador de soja argentina, y ahora le está diciendo a China que por favor le suplica que no le cobren la deuda, porque Argentina está endeudada. Es increíble, pero tú tienes en este momento a alguien que está entrando tropas de Estados Unidos, que ha recibido en 3 ocasiones a la generala Laura Richardson del Comando Sur del Ejército Americano, que les está diciendo que hagan operaciones militares conjuntas, que trata de promover una ley para que servicios de inteligencia extranjeros se hagan cargo de la seguridad interior. O sea, algo que ya es nunca visto directamente, pensando en el Mossad, que tiene una alianza con Israel. Está al mismo tiempo diciendo que en el país quebrado que él administra, baraja enviar ayuda financiera y militar a Ucrania. Que Israel será, que es el mayor aliado de Israel, que sus socios son Estados Unidos e Israel, cuando hasta Estados Unidos está condenando los excesos, permíteme, del genocidio que están llevando adelante en Gaza. Y esto es lo peor, Gabriel, porque tú tienes que pensar en función de los intereses, teóricamente, de la gente que te votó y que representas. Argentina sufrió 2 atentados. En 1992 contra la Embajada de Israel, en 1994 con la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, la AMIA. Murieron cientos de ciudadanos argentinos de religión judía, precisamente por el tono geopolítico que había encarado Carlos Menem en ese momento. La factura fue muy cara. Ahora, en un mundo muy convulsionado, muy polarizado, Milei, muy inexperto y rodeado de buitres que lo quieren devorar en su propio gobierno, toma este tipo de decisiones. O sea, un país quebrado busca conflictos geopolíticos en todas partes, rompe relaciones con los vecinos y está provocando básicamente a la suerte, alineándose con un régimen autoritario que está cometiendo crímenes de guerra denunciados en la Corte Internacional de La Haya y hasta expuestos por la ONU, que no es un organismo santo de mi devoción. Y junto a todo este montón de medidas y posicionamientos, está también una de sus promesas principales de campaña, la eliminación del peso argentino, la destrucción del Banco Central y la dolarización de la economía, que tiene implicaciones muchas veces inimaginables si entendemos al dólar como un instrumento de poder, tal como discutimos en uno de nuestros documentales con Santiago Armesilla. Las monedas son instrumentos de unos estados contra otros. Y son instrumentos incluso para imponer no ya solo apertura de mercados, sino implantar formas de vida e implantar incluso sistemas políticos determinados. Y el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni siquiera para vos. Y así fue propuesto por Milei, pero sinceramente cada vez parece más inalcanzable ese objetivo. La dolarización fue presentado en más de una ocasión como el objetivo último del gobierno de Javier Milei. Acá hay que plantear un punto, que es que hemos hablado de los dólares en los colchones de los argentinos. Gran parte del problema de cómo se han licuado los salarios y el poder adquisitivo de la población es que en estas condiciones muchas personas se han visto obligadas a sacar literalmente los dólares de sus colchones para poder pagar desde costos cotidianos hasta alquileres y demás. Y se está produciendo una inyección de dólares que es el producto de la licuación del poder adquisitivo de la mayor parte de la población. Uno de los planteos que se han hecho a partir de esto es: en este momento el Banco Central está absorbiendo dólares y esos dólares le permitirían llevar adelante la dolarización. Ahora, lo cierto es que esto es un disparate. No hay grandes economías que encaren procesos de dolarización, porque no solo se trata muchas veces de un proceso traumático. Acá en Argentina tuvimos la experiencia de la convertibilidad, el plan Bonex y demás, pero en un contexto de hiperinflación, sino que además le quita al propio Estado capacidad para intervenir el día de mañana y tomar, por ejemplo, medidas contracíclicas. ¿Qué ocurriría en una economía plenamente dolarizada? Bueno, que vas a estar atado, por ejemplo, a los procesos que lleva adelante la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y si un día la Reserva Federal sube la tasa de interés,
va a producir una afluencia de dólares que va a despojarte de posibilidades de inversión y no vas a tener capacidad para llevar adelante ninguna medida que impida ese proceso. Así que va a suponer subordinar el funcionamiento de tu economía a lo que haga Estados Unidos. Eso no quiere decir que cuando Estados Unidos crezca vos vas a crecer, sino que al contrario, muchas veces las políticas que impulsa Estados Unidos en contextos de ajuste, en contextos de crecimiento y demás, van a impactar negativamente en la Argentina. Y por el otro lado, no debemos olvidar, gran parte de lo que hemos mencionado hasta este momento, Argentina es una economía grande. Los países que tienen economías dolarizadas son esas economías muy pequeñas o que funcionan como paraísos fiscales o que no tienen un rol importante. Acá en Argentina, más allá de que la población ahorre en dólares, que es algo que ocurre, en el uso cotidiano utilizan pesos y van a seguir utilizando pesos porque es la moneda que históricamente se ha utilizado. Y pensar que de un día para el otro esas transacciones pueden dolarizarse es una ilusión. Pero además sería una medida que tendría un altísimo impacto. Perderíamos capacidad y competitividad a nivel del comercio exterior, se encarecerían los precios, estarían definitivamente ligados los precios internos a los precios del mercado internacional, no tendríamos capacidad para operar de nuevo, para tomar medidas contracíclicas, ni utilizar las tasas de interés ni demás a nuestro favor. Por eso es que la dolarización sería un objetivo disparatado que yo creo ni siquiera la gente dentro del gobierno de Milei lo considera un objetivo serio. Yo creo que más allá de todo lo que se plantea de la dolarización, los principales arquitectos institucionales de la política económica de Milei no creen que sea un paso necesario. Porque incluso si lográs controlar la inflación, ¿qué sentido tendría dolarizar? Y todo parecería indicar que realmente lo ven así, por extraño que parezca. En primer lugar, recientemente Milei le ha dicho a la CNN en una entrevista: yo no puedo hacerlo porque vamos a terminar presos, básicamente. Cosa que todo el mundo le había advertido en campaña que no lo iba a poder realizar, no lo iba a poder concretar. Y él decía, no, sí lo vamos a hacer, tenemos 4 opciones sobre la mesa, y no sabía explicar ninguna. Hay momentos donde dice sí vamos a dolarizar, momentos donde dice en realidad lo que queremos es un sistema de banca Simons y competencia de monedas, momentos donde dice no queremos banca Simons, o sea, la cantidad de contradicciones es asombrosa, y no parece haber en el horizonte siquiera una posibilidad de que se retire el cepo cambiario, esta distorsión tan particular y tan atípica en estos tiempos que tiene la Argentina, que es un mercado de divisas oficial sumamente restringido, un tipo de cambio artificial para estafar, por ejemplo, a los exportadores, y un tipo de cambio real de mercado, en teoría perseguido, pero tolerado porque no queda otra opción en la práctica, que es donde se maneja. Pero de todas maneras, lo que está ocurriendo ahora, como te digo, no hay ni signos de que se vaya a levantar el cepo cambiario siquiera, ni hablar de avanzar en el Banco Central. De hecho, ahora hay en el Banco Central un sujeto que dijo, le preguntaron, ¿usted vino a cerrar el Banco Central? Y dijo, por supuesto que no. Mientras yo esté aquí, aquí me quedaré y aquí se quedará el Banco Central. Obvio, son los incentivos de la casta parasitaria que, por supuesto, ahora Milei integra, ¿no? Lejos de combatir. Más allá de todo esto, Argentina tiene un atraso cambiario sideral generado por las políticas de este gobierno y Milei se está jactando de ello. Por distintas decisiones que ha tomado, está empujando a la gente a desahorrar, que es todo lo contrario a lo que haría una persona mínimamente criteriosa que tiene un discurso tan favorable al capitalismo. No, bueno, él está empujando a desahorrar. En este momento está empujando a que la gente venda dólares para sobrevivir, está haciendo todo lo posible para mantener pisado el valor del dólar, tanto oficial como informal, el real, el de mercado. Y en los últimos meses, desde octubre en particular, que fue la elección, Milei asumió en diciembre, pero desde octubre tú has tenido más de 120% de inflación en dólares. Y lo que se está generando es este encarecimiento drástico, esta pérdida de competitividad atroz. Y bueno, es un tema monetario complejo. Bueno, él supuestamente quiere desarmar, no quiero ponerme muy técnico, Gabriel, pero quiere desarmar una serie de instrumentos del Banco Central y del Tesoro que se han utilizado para absorber pesos. Por eso quiere el peso artificialmente apreciado, también para poder pagar deuda con emisión. Él que había prometido frenar la emisión, la mantiene, más baja, pero la mantiene y está tratando de pagar deuda y de resolver estos problemas con emisión, con un tipo de cambio artificialmente caro, y eventualmente hay quien dice que especula con poder dolarizar así. Ahora,
sería mortal, catastrófico para la Argentina dolarizar a un nivel de precios que no tiene nada que ver con la realidad de su economía. Entonces, todo este combo me hace pensar que el destino de la Argentina, lamentablemente, será todavía más oscuro que su presente. Aunque yo sinceramente espero que ese futuro no siga avanzando en esa dirección y que los argentinos puedan salir de ese pozo que se ve cada vez más profundo. Pero para eso hay que comprender el origen histórico de estos desequilibrios económicos, cosa que te muestro en el video que colocaré aquí, e incluso la experiencia de otros países que colocaré aquí. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. Los hechos son los hechos. Entonces, no creamos en los mesías políticos.